Seguramente has imaginado que vivir sin reglas sería muy sencillo. Sería algo así. Unidos. Por eso hoy, en Te lo explico así nomás, participa en la elaboración del reglamento escolar. ¡Ya cómete la maldita naranja! Muy bien, chavos y chavas, para saber de qué nos sirve o para qué nos sirven los reglamentos, tendremos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo convivimos? Lo averiguaremos. Para convivir necesitamos normas y reglas que indiquen qué es lo que está permitido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Cada grupo humano crea sus normas y reglas para guiar la conducta dentro de la familia, de la escuela, el club, etc. Estas leyes son obligatorias para todos y están reunidas en unos documentos llamados códigos, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaría si no siguiéramos las reglas? Bueno, cuando alguien desobedece una ley o comete un delito, es castigado con una multa o incluso con la cárcel. En cambio, si alguien no cumple con una norma de cortesía, como por ejemplo, el castigo o sanción es diferente. En este caso, puede referirse al rechazo por parte de la gente, ¿sí? Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden y un mecanismo que regule la conducta de las personas. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con materia para aprender a diferenciar entre las normas, las reglas y las leyes. De entrada, las normas es un grupo de muchas chicas que se llaman Norma. No, no es cierto. No, ya en serio. La norma es una ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción al no ser cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar la fuerza para que se cumpla. Y en las normas tienen como finalidad establecer cómo debe de comportarse la persona. Es un deber ser u obligación, ya como lo mencionamos en clase, que las normas son esas reglas que no están escritas, que nos son pasadas, ahora sí, de nuestros padres hacia nosotros, para poder comportarnos de cierta manera en ciertas situaciones ordinarias, como en casa, en la escuela, en la calle, con los amigos, con la familia o en reuniones familiares, ¿sí? Estas normas tenemos, por ejemplo, la norma moral, que apunta al perfeccionamiento del hombre, de la perspectiva de su bien personal, y su fin es la bondad. La sanción está dada por el hecho de no lograr el perfeccionamiento. Un ejemplo de una norma moral pues sería el no ofender a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mal, ¿sí? Y no nos gustaría que a nosotros nos ofendan. Y otro ejemplo sería la norma de trato social, que tiene por meta regular el actuar social de tal modo de lograr una convivencia lo más agradable posible, y varían según la cultura, la época, etc. Si aplicamos esto en el contexto de casa, pues creo que una norma simple, una regla simple que nos ponen en casa es el de escuchar a la otra persona mientras está hablando y esperar nuestro turno para hablar, ¿sí? Luego vienen las reglas. Esta se trata de una convención, es decir, un acuerdo o propuesta en relación a la organización de algo. Son de obligatorio cumplimiento y pueden estar dirigidas tanto a un individuo concreto como a un organismo o grupo social. Independientemente del nivel en el que se establezcan, las reglas son una forma de garantizar el orden en el grupo donde rigen, ¿sí? Para que sean efectivas, estas reglas son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los miembros del espacio donde se aplican, ¿sí? En la escuela o en el área laboral, las reglas también se hacen presentes y van aunadas a la responsabilidad en el cumplimiento del trabajo. Las que tienen mayor ámbito son las emitidas por los gobiernos de los diferentes niveles. A nivel local se suelen aprobar ordenanzas, mientras que a nivel nacional existen leyes, decretos y sentencias que establecen esas reglas. ¿Qué pasa si no cumplimos con esas reglas? Bueno, pues existe una sanción. Pero estas reglas, ¿para qué nos sirven? Bueno, mantienen el orden, garantizan nuestros derechos individuales, resguardan los derechos ajenos y colectivos,
mantienen las instituciones para la resolución de conflictos y crean un marco de igualdad ante la ley, aparte que establecen sanciones a los que las incumplan. ¿Okay? It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Y ahora vamos con las leyes, ¿sí? Es un precepto dictado por una autoridad competente, es una disposición aprobada por las Cortes y sancionada por un jefe de Estado, ¿sí? O el presidente en este caso, y funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para asegurar que se cumpla una serie de normas, reglas, leyes, como ya lo hemos visto, y que respondan a las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Aquellas acciones que violan la ley son penadas con distintos castigos según la naturaleza y sobre todo la gravedad de la falta. Si una persona considera que está bien realizar una acción y que esté penada por la ley, lo normal es que se abstenga de hacerlo, dejando a un lado su creencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos que estamos haciendo un bien, pero estamos quebrantando una ley que ya está escrita, debemos de estar conscientes que nosotros vamos a recibir un castigo, aunque las intenciones sean buenas. ¿Qué debe de cumplir la ley? Bueno, que debe de cumplir con diversos principios. Debe de ser general, que comprende para todos y todas dentro de nuestra sociedad. Debe de ser obligatoria, ¿sí? Para todos, nada de que para unos sí, para otros no, aunque en la práctica sabemos que no es verdad. Y debe de tener una permanencia, ¿sí? Que es dictada con carácter indefinido. ¿Qué quiere decir? Que la ley la van a cambiar de acuerdo a cómo vaya pasando el tiempo o se vayan suscitando nuevas circunstancias. Un ejemplo de esto es que hace 20 años o 15 años atrás, pues no existía lo que existe ahora, lo que le llaman la policía cibernética. Entonces ya se crea una nueva ley para atacar los delitos o para sancionar delitos de índole cibernético, lo que tiene que ver con los hackeos de cuentas, los robos de identidad, el robo de información personal, etc. A eso llamo simplificación. Para poder escribir una ley, una regla o una norma, utilizamos mucho los verbos en infinitivo. Pero, ¿se han preguntado cuáles son estos verbos en infinitivo? No, esto ya es demasiado. Muy bien, son aquellos que se utilizan para definir una acción sin que se proporcione la información adicional sobre el número, la persona o el momento en que se lleva a cabo dicha acción. Por lo tanto, expresan una acción de una manera genérica sin entrar en particularidades sobre las circunstancias en que dicha acción se lleva a cabo. Las formas verbales en el infinitivo tienen una terminación, las cuales son consideradas como verbos que terminan en ar, e ir. Sí, así, ir. Y sí, supongo que saben que es un verbo. Un verbo, recuerden, que es la palabra que marca la acción de alguien o una acción. En el caso de los verbos en infinitivo, la acción va a ser indefinida. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos si la hizo en el pasado, si la está haciendo en el presente o la va a hacer en el futuro. Solamente es la acción marcada tal cual y como es. ¿Sí? Para esto te traigo aquí unos ejemplos, como es el amar, llegar, hacer, tener, cantar, estar, escribir y correr. Si te fijas, cumplen con la terminación de ar, o ir. ¿Cómo aplicamos esto en frases y oraciones? Bueno, regularmente cuando aplicamos los verbos en infinitivo en frases y oraciones, pues van acompañados de otro verbo auxiliar, que ese verbo sí va conjugado. ¿Sí? Aquí te lo estoy marcando los ejemplos, el verbo conjugado en amarillo y el verbo infinitivo en rojo. En la primera frase que dice tenemos que correr en dirección opuesta, no se debió haber llamado a la señora a esa hora, ¿sí? Como te fijas en el primer ejemplo, tenemos está en presente y debió está en pasado, ¿sí? María no debió cantar tan alto, ¿sí? Que María a lo mejor cantaba feo, pero a nadie se lo decía. Oh, salió verso. ¿Sí? Bueno, también está en pasado. ¿Sí? Esos son los tipos de ejemplos, frases y oraciones para escribir los verbos o utilizar los verbos en infinitivo. ¿Sí?
De ahí nacen los verbos en imperativo. Estos verbos en imperativo pueden ser combinados con la palabra no o con la palabra por favor. Los verbos en imperativo no siempre se ubican al principio y si se combinan con alguna de esas frases siguen siendo imperativos, pero solamente digamos que suavizamos un poquito para que no se oiga tan ruda la orden. Luego de ahí organizamos las oraciones imperativas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Que son aquellas que tienen por función exhortar, incitar o mandar a otra persona a realizar algo. Estas oraciones recurren al modo imperativo de los verbos, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, y a veces prefieren exhortar bajo otras estructuras verbales que se percibe con mayor cortesía, como lo dijimos, utilizar la palabra por favor. Ejemplos de oraciones imperativas: prohibido pisar el césped. Aquí tenemos que estamos utilizando el verbo en infinitivo porque termina en ar, como el otro de prohibido estacionar también. El pasa por mi casa, no toquen eso, que se puede romper. Salgan de sus computadoras y disfruten el día. Bueno, ahorita no hagan caso de eso porque acuérdense que estamos todavía en contingencia. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Sí? ¿Cómo convertimos los verbos en infinitivo a verbos en imperativo? Bueno, vamos a agarrar el verbo en infinitivo y lo vamos a decir o a escribir para que se entienda como una orden. Aquí te pongo unos ejemplos. Por ejemplo, tener, tienes, cantar, canta, escribir, escribe, correr, corre, amar, ama. Y es la forma en la que esos verbos en infinitivo nosotros los hacemos como una orden. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y ahora, volviendo al tema de los reglamentos que estábamos viendo al principio, ¿qué viene a ser un reglamento? Bueno, ahora sí, un reglamento es un documento que sirve para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o de una compañía. ¿Sí? Eso es un reglamento. Y estos reglamentos se usan para garantizar que las instituciones tengan buenas prácticas y se rijan por estándares similares que favorezcan el bienestar de los individuos. Sí, como si estas cosas pasan. Ejemplos de estos reglamentos ya lo vimos en clase: los escolares, que es el que vamos a hacer, los reglamentos empresariales, reglamentos de clubes, reglamentos deportivos, en los que ustedes incluso dieron ejemplos, como en el de reglamentos escolares, que es cumplir con la tarea, una regla, por ejemplo. En los empresariales, llegar temprano. En los reglamentos de los clubes que pusimos, acuérdense el ejemplo de lo de las albercas, el de usar la ropa adecuada para entrar a la alberca. Y en los reglamentos deportivos que me mencionaron del fútbol, algunas reglas como el de no tocar el balón con la mano, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿cómo se estructura un reglamento? Bueno, para aplicarlo aquí en nuestro contexto, en el caso de secundaria, podemos establecer que fundamentalmente el reglamento escolar se encuentra conformado por lo que son los derechos y deberes u obligaciones de ustedes, los alumnos. Ejemplos de derechos de los alumnos: ¡Qué bien! Bueno, a ser escuchados y orientados, a recibir reconocimientos por su dedicación académica, que espero tener muchos dieces con ustedes, que sean el mejor grupo de todo primer grado, no nada más del turno vespertino, de toda la secundaria. Bien, te daré 10 chelines, si puedes probarlo. A ser respetados y tratados con respeto, y a conocer de manera oportuna el horario, calendario, exámenes, reglas del instituto y los servicios que brinda la escuela, aparte del servicio educativo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos canchas, cooperativa, biblioteca, etcétera, apoyo psicológico y cosas así por el estilo, ¿no? Y ahora tenemos las obligaciones, de las que nadie se acuerda, ¿verdad? Sí, bueno, dentro de estas obligaciones o deberes que tienen los alumnos, bueno, está el tener buena conducta dentro y fuera de la escuela, permanecer en el centro las horas de trabajo correspondientes, en este caso de la escuela, es el centro escolar, a tratar con respeto tanto a los compañeros como a los profesores y a los demás trabajadores del instituto, a cumplir con todas las indicaciones que establece el profesor y a justificar de manera adecuada sus no asistencias o faltas a clase. Recuerden que estos son ejemplos, ¿sí? Supongo que ya cumpliste con todas tus tareas en Classroom y así es que ahora es tu turno para realizar un reglamento escolar.
Y como lo vamos a aplicar al contexto de las clases de Zoom, bueno, pues vamos a hacer un reglamento para Classroom y Zoom. Y en este caso, pues es de mi grupo, el primero L, de la secundaria técnica 74. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente, sí es verdad. ¿Estás listo? Supongo que sí. Bueno, a trabajar. Salté mi vida. Bueno, nos vamos. Buenas noches.